Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta primera hora de la sesión pienso terminar las ideas principales del capítulo 2 del texto de Enrique Pérez Luño. Recuerden, estoy haciendo una relación entre igualdad-desigualdad, por una parte, y por otra parte, propiedad privada y propiedad común. ¿Sí? Una idea que mantiene Hals, en realidad no sé quién es este autor, pero es la tendencia socialista de que la igualdad se consigue solamente con la propiedad común. A ver, voy a dar crédito al autor, ¿sí? Aunque no es necesario que se aprendan quién dijo esto. Lo principal es el contenido, ¿sí? Hals. Igualdad solo si propiedad común. Bien. Avancé dos ideas en contra de la propiedad privada desde el punto de vista igualitarista. La primera era la de Rousseau, que la propiedad privada conduce o produce la desigualdad económica, y por otra parte, la de que la propiedad privada es el origen de todo mal. ¿Sí? Lo sostienen tres comunistas de finales del siglo XVIII, Morelli, Mably y Babev. ¿Sí? Bien. A ver, quisiera decir unas pocas palabras sobre quién fue Babev. ¿Sí? La propiedad privada es origen de todo mal. Les decía que esta idea no es de la modernidad prerevolucionaria, sino está en algunos autores medievales. Posiblemente es de finales de la antigüedad, en el pensamiento cristiano. ¿Sí? Ahora, Babev. ¿Sí? Este apellido es francés y el diptongo EU suena como una E. Babev. Este sonido no lo tenemos en español. ¿Sí? Es más o menos como hacer, el sonido se produce haciendo labios como si fuéramos a pronunciar la O, pero desde dentro pronunciamos la E. ¿Sí? Es combinado. Babev. Bueno, de su vida puedo decirles que en su familia hubo algo así como 11 hermanos, si no recuerdo mal. No vine preparado para decirles esto, pero creo que por lo menos o murieron o 4 hermanos o murieron 7 a causa de la condición económica de su padre. ¿Sí? Él es un comunista y estuvo encarcelado. Si no estoy mal, se le condenó a la pena de muerte. ¿Sí? En las vísperas o en tiempos de la Revolución, finales, última década del siglo XVIII. Bien, su apodo era Graco. ¿Sí? Esto para rememorar a un reformador de la antigua Roma que hizo una reforma agraria.
Es decir, hacer una redistribución de la tierra de los grandes latifundistas para quienes podían cultivar la tierra. ¿Sí? Bueno. Ahora, quiero mencionar varios pensadores de la escolástica española. En primer lugar, a Domingo de Soto, que tiene la siguiente idea. Que la propiedad privada fue creada por el derecho positivo. Voy a abreviar así, derecho positivo. El no por derecho natural. Explico esto. ¿Sí? Si nosotros nos preguntamos por el origen de la propiedad privada, ¿dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿De dónde sale? Entonces, hay estas dos opciones. Recordemos, a ver, les he dicho que es el derecho natural, es el que es prescrito por la propia naturaleza. En cambio, el derecho positivo se lo define como aquel conjunto de normas que resultan del decreto de una autoridad. ¿Sí? O sea, es dependiente de quien tenga el poder en una determinada sociedad. Eso está vinculando al derecho, recuerden, conjunto de normas, de la voluntad de alguien. Puede ser un monarca, puede ser un colectivo, en el caso de una república. ¿Sí? La palabra positivo viene de positum, que en latín significa puesto. ¿Sí? Puesto por alguien que tiene capacidad de imponer leyes, es decir, quien tiene la jefatura política. Bien. ¿Cómo surgió la propiedad privada? Entonces, es creación política. ¿Sí? La propiedad privada no ha existido desde siempre. Esta idea vimos nosotros en Rousseau. Les cité esa frase famosísima que está en el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Pónganse ustedes a pensar, ¿sí?, sobre estas dos opciones. Imaginémonos en los tiempos más primitivos, prehistóricos. A ver, si el ser humano está sobre el planeta unos 200.000 años, como mínimo, podríamos nosotros ampliar ese periodo a 300.000. ¿Sí? El Homo sapiens, que se denomina sapiens, o sapiens sapiens. Remontémonos a esos tiempos. No hay sociedades, el hombre vive en cuevas, hay pequeñas tribus, clanes, el hombre es simplemente recolector.
no cultiva la tierra. Es lo más cercano a nuestros parientes homínidos, como son chimpancés, gorilas, orangutanes. ¿Ok? Ahora, en esa época, ¿a quién pertenecía la tierra? ¿Ya había propiedad privada o la tierra era de todos? No había dueños. ¿Sí? En cada clan hay una autoridad. Normalmente es el más anciano, el que tiene más experiencia. Entonces, autores como Domingo de Soto creen que por naturaleza la propiedad es común para uso de todos. ¿Sí? Entonces, el derecho natural, por derecho natural, la propiedad es común. ¿Sí? Para disfrute de todos. Bien, entonces, me parece que vale la pena recordar cuál es uno de los representantes que defiende este par de ideas. Se está excluyendo, la propiedad privada y se originó en el derecho positivo, es decir, concesión de quienes están en el poder. En cambio, el derecho natural excluye, es contrario a esta propiedad privada. Por derecho natural, ¿sí?, el único propietario legítimo es la comunidad, la colectividad. ¿Sí? Bien. Ahora, nuevamente, esta idea no es moderna, no es del Renacimiento, sino antigua. En el pensamiento cristiano se habla de que Dios ha dado la tierra a la humanidad. ¿Sí? Nuevamente, al linaje humano. Ok, y más o menos en esta línea de pensamiento, Francisco de Quevedo habla de la función social de la riqueza. Recuerden, he mencionado a este autor en otra ocasión. Más se le conoce como autor de novelas, obras de teatro, pero tiene su pensamiento filosófico. ¿Sí? Entonces, veamos, esta idea es muy importante y función social de la riqueza, o si quieren ustedes, de la propiedad. Este concepto de función social fue luego retomado a finales del siglo XIX y se lo constitucionalizó. Está en nuestra Constitución, por lo menos desde el año 1925. Ya va a ser hace 100 años aproximadamente. ¿Sí? ¿En qué consiste la función social? ¿Sí? Es decir, alguna... 1925, en la Constitución ecuatoriana. ¿Sí? Aún respetando la propiedad privada, si esta idea no es comunista, ¿sí?, respetando la propiedad privada, simplemente se pone límites a lo que el dueño puede hacer con sus bienes. No puede hacer cualquier cosa. ¿Sí?
tiene que tener en cuenta las necesidades de los menesterosos, ¿sí? Esa es la idea. Pero como un deber de justicia. No es simplemente cuestión de buen corazón, de generosidad, sino por obligación de justicia. ¿Sí? A ver. Obligación de justicia. Dar de participar a necesitados. ¿Sí? Voy a simbolizar de esta manera. Recuerden, el cuadrado simboliza necesario en la lógica modal. Necesitados. ¿Ya? A ver. Bien. O sea, este concepto, tal como se lo entiende en nuestros días, está implicando poner límites al abuso de la propiedad. ¿Sí? ¿Recuerdan el ejemplo que les puse de Santo Tomás? El dueño de un huerto y un hambriento que necesita una manzana, comer una manzana. ¿Sí? Parte de ese supuesto derecho de propiedad es el de disponer, el asignarle un determinado fin a la propiedad. ¿Sí? Esta idea de las necesidades viene a restringir cómo se puede usar de la propiedad o de las riquezas. A ver, pensemos en otros ejemplos. Veamos, por ejemplo, ¿qué puede hacer la alcaldía si desea crear un parque o abrir una calle? Para eso necesita expropiar terrenos. Entonces, por ley, aquel propietario que resulta afectado necesita recibir una indemnización de parte del municipio. Es decir, no es simplemente que le quita la propiedad y pierde. Se le dará alguna cantidad de dinero. ¿Cuánto? Habría que hacer una evaluación, ¿sí?, a cómo está el metro cuadrado en tal zona, y el municipio le paga. ¿Qué pasa si el propietario se opone? Seguramente puede demandarle al municipio, pero el municipio tiene las de ganar. No digo que suceda siempre, ¿sí?, pero por ley, la sociedad, los intereses de la sociedad, el bien público está por encima del bien particular. Entonces, ese es un ejemplo de función social. ¿Sí? En vez de que un terreno solamente beneficie al propietario, entonces se declara de utilidad pública y se convierte en una propiedad para todos. Otro ejemplo, aquí mismo en Cuenca. Casas que son patrimoniales, piensen que son del siglo XIX, no pueden ser derrumbadas, forman parte del ornato de la ciudad. Y
El dueño no, por reglamento, por la ordenanza municipal, no puede botar esa casa y construir una nueva. Si es que lo hace, puede ser demandado y va a estar en problemas judiciales. Por supuesto, hay casos en los cuales, por algún pretexto, se deteriora la casa, por ejemplo, por falta de mantenimiento. ¿Sí? La casa se está derrumbando y ya no se la puede salvar, pero el dueño seguramente va a entrar en problemas porque no está cumpliendo, su propiedad no está cumpliendo la función social. ¿Sí? ¿Qué sería de Cuenca si es que se derrumbaran todas las casas viejas y se construyen edificios nuevos? Perdería la ciudad, esa arquitectura tan hermosa que todos admiramos. ¿Sí? Entonces, esta función social lo que hace es restringir el uso que puede hacer el dueño, ¿sí?, de sus bienes. ¿Sí? Esa idea que es todavía vigente en nuestros días y es aquella en la que está pensando Francisco de Quevedo, ¿ok?, en la escolástica española. A ver, en la Revolución Francesa también se insiste en esta idea, ¿sí?, contra el abuso. ¿Sí? A ver, francesa, discúlpenme, por regla de ortografía no va con mayúscula. ¿Sí? En la Revolución Francesa se dice que es abusar de la propiedad, ¿sí?, si es que se la usa más allá de las necesidades. ¿Sí? Bien. A ver, explico esto. ¿Sí? Creo que deberíamos ser más precisos con respecto a qué significa necesidad. ¿Sí? ¿Es lo mismo necesidad que simple deseo? Bueno, hay que reconocer que no es un concepto que se lo pueda distinguir nítida y exactamente con respecto a simple deseo. ¿Sí? Pensemos en un rico, una familia rica que tiene dinero para pasear por todo el mundo. ¿Sí? Ha ido a Europa tantas veces que ya quiere ir a otros destinos. Entonces, puede ser en Asia, en África, y se da un tour de un mes. ¿Sí? ¿Necesita ir y tener unas vacaciones de un mes? ¿Sí? ¿Es eso necesario? ¿Sí? ¿Dónde poner el límite, la frontera entre necesidad y deseo? No es una tarea fácil de hacer. ¿Sí? Bueno, así y todo, podríamos nosotros vincular la necesidad a funciones
básicas del cuerpo humano. Creo que ninguno de ustedes negará que el agua es necesaria. Tal vez la primera necesidad del ser humano. ¿O creen que no es necesaria el agua para mantener la vida del ser humano? Creo que discutir eso sería muy atrevido, ¿sí? Y si de ahí pasamos a la alimentación, creo que si no la mayoría, todos estaremos de acuerdo con que también la alimentación es una necesidad. Será la salud, será la vivienda. Y creo que, ¿necesitamos un techo para vivir o no? Parece que sí. ¿Necesitamos vestimenta? Ya es más complicado decir, sí necesitamos. Bueno, se ha discutido todo. Este concepto no es una excepción. Pero tomemos si quieren ustedes, podemos gradualizar este concepto. Hay cosas que son más necesarias y otras que son menos necesarias, ¿sí? No es cuestión de o todo o nada, o blanco y negro, sino hay matices, ¿ok? El más y el menos. Bueno, ahora, ¿necesita una familia vivir en un palacio de 40 habitaciones? ¿Necesita una familia tener 5 carros para movilizarse? ¿Tener 500 pares de zapatos? Bueno, hay extravagancias, ¿sí? Ok. Ahora, aquí se está hablando de que una vez que se han cubierto las necesidades, incluso podríamos hablar necesidades en sentido amplio, no solamente las básicas, las fundamentales, ¿ya? Tomando este concepto con flexibilidad, una vez que ya están cubiertas las necesidades, el resto de la propiedad es abuso. Esta es una idea de los revolucionarios franceses. ¿Sí? Seguramente ustedes en su mente tienen muchos ejemplos de cuando se comete abuso. Es necesario, y volvamos acá, ¿creen que es necesario pagar $1,000 por una cerveza? Les puedo poner más ejemplos de ese tipo. ¿Sí? Hay hoteles en Nueva York que por una noche, el 14 de febrero, les cobran $miles por una habitación. Necesidad, diríamos abuso. ¿Sí? Bien, creo que está más o menos clara la diferencia entre abusar y necesitar. ¿Sí? Aquí en Ecuador no se necesita ganar $20,000 mensuales para vivir y vivir bien. ¿Sí? Para no hablar de otros ejemplos que son para nuestra realidad todavía mucho más exagerados. Bien, Juan de Mariana dice que como un aspecto de esta función social, los
apropiadores deberían satisfacer las necesidades de los pobres. ¿Sí? ¿Sí? A ver, Juan de Mariana. ¿Sí? Nuevamente este es otro autor que tiene muchísimas ideas valiosas. Lo he mencionado anteriormente. ¿Sí? Los apropiadores, ¿sí? Nuevamente como obligación, satisfacer las necesidades de los pobres. ¿Sí? Aquí está, obligación. ¿Sí? Es obligatorio, obligación de los apropiadores, satisfacer necesidades. Necesidades de los pobres. ¿Sí? Bueno. Y creo que con esto está indicado lo principal. ¿Sí? Solo para terminar, ¿sí? ¿Creen que esto es obligatorio o no? Pónganse a pensar. Opinión personal. ¿Sí? No estoy seguro exactamente cómo habría que tomarle esta relativización de la obligación en Francisco de Quevedo a la justicia. ¿Está aquí entendida la justicia en sentido ético o moral o en sentido jurídico? No lo sé. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Una cosa es que me digan, tenemos obligación ética o moral. Otra cosa es decir que tenemos obligación legal o por derecho. ¿Sí? Muchos filósofos políticos basan la política en la ética, en la moral, pero no todos. Personalmente creo que a la base de la política, o si quieren ustedes de la filosofía política, está el derecho. ¿Sí? En última instancia, no el derecho positivo, sino el derecho natural, el que vale para toda época, toda sociedad, un derecho que es inmutable, que no solo sirve para el ser humano, sino para todo animal social, toda comunidad de seres racionales y voluntarios. Bueno, entonces con esto doy por terminada la presentación del capítulo 2 de Pérez Lund. Por favor. ¿En qué año o en qué año o en qué siglo comenzó la propiedad privada? En tiempos prehistóricos. La historia empieza cuando hay documentos escritos. La prehistoria es anterior. Seguramente le respondería de una manera vaga, a ver, déjeme pensar un momentito, ¿sí? Tendría que especular, ¿no? A ver, empezaré haciendo referencia a un texto de Engels sobre el origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Si no estoy mal, ese es el título. Él cree que en la antigüedad. ¿Sí? Me parece a mí que muchísimo más antes.
Verán, desde el punto de vista marxista, la primera forma de organización sociopolítica, económica, es el comunismo primitivo. Después viene el esclavismo, ¿sí? La división entre amos y esclavos. Creo que no podemos tener conocimiento ni seguro ni inseguro sobre en qué momento apareció. Todo eso es conjetural, hipotético. No tenemos indicio. Entonces tenemos que ponernos a pensar cómo habría sido el origen. Lo que se está diciendo aquí, por ejemplo, en Domingo de Soto, es que la propiedad privada no ha existido desde siempre. ¿Sí? Rousseau se imagina que alguien puso estacas de un terreno y dijo, esto es mío. Y cuidado, por favor, no pase. ¿Cuándo sucedió eso? Seguramente hace más de 100.000 años, posiblemente el doble. ¿Sí? Lo que sí está claro que en el origen no había propiedad privada, es creación humana y que está respaldada por quienes tienen el poder político. ¿Ya? O sea, lo que interesa es que si es que esta línea es la que representa el tiempo, estamos acá, pongamos acá 300.000 años y aquí estamos en el 2023. $200.000, 100.000. No había desde el inicio. Por lo tanto, por derecho natural, en la naturaleza no hay propiedad privada. Nosotros cuando recién empezamos a habitar el planeta, no hay propiedad privada. ¿Cuándo empezó la propiedad privada? A ver, pensemos en una cueva. Viven ahí 20, 50 personas. Viene otro grupo y quiere apoderarse de la cueva. Habrá ahí una pelea. ¿Qué puede decir la familia que estaba ocupando ahí por generaciones de esa cueva? ¿Pueden decir, esto es mío? Simplemente llegaron primero. Los otros pueden decir, bueno, ¿cómo así? ¿De dónde nace ese derecho a ocupar solamente ustedes, sin compartir? Todo eso ya es especulativo. ¿Sí? Creo que no podemos tener evidencia empírica y solamente con nuestra inteligencia podremos decir, bueno, ¿cómo podría haber sido? ¿Sí? Pero eso no es historia, no nos basamos en ningún documento de archivo, algo escrito, eso es conjetural. ¿Sí? Entonces, lo importante es el recordar que cronológicamente primero había propiedad común, y eso por derecho natural. Cuando apareció la propiedad privada, eso ha sido con el respaldo de quien tiene el poder. ¿Sí? Es decir, y detrás del poder está la fuerza. ¿Sí? Entonces, es una imposición, pero, ¿sí? Asimismo como se les concede un derecho de apropiarse, también se les pide que, por favor,
y no abusen. Y toda sociedad ha puesto límites a esto de acá. ¿Ya? Esa es la función social de la que está hablando Quevedo y está en nuestra Constitución, ya casi 100 años. ¿Okay? Disculpe que no pueda responderle de una manera más exacta, precisa, pero su pregunta me pide que nos remontemos hacia épocas de las que no disponemos tanta información como para poder hacernos una idea clara de qué pasó. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces nos quedamos aquí. ¿Sí?